¿Qué tal, iglesia? Una vez más les saludo. Es un placer, como siempre, poder reunirnos a través de la tecnología, a través de este medio mágico y poderoso, ¿por qué no decirlo? Siempre va a ser una gran bendición poderme reunir con ustedes para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios, para que juntos podamos meditar y compartir también la revelación que el Señor en su misericordia nos da, para que todos juntos podamos meditar en ella, ¿verdad? En esta hora, hermanos, hemos titulado a este devocional Cuando Dios no está. Amén. Y fíjense precisamente que una de las experiencias más traumáticas como cristianos, y yo espero no ser exagerado con esta expresión, una de las experiencias más traumáticas son aquellos momentos en los que parece que Dios no está con nosotros. Y regularmente esto sucede en los tiempos de prueba o de desánimo. Buscamos a Dios, pero parece no haber respuesta a nuestra situación personal. Llegamos a la iglesia a veces, ¿verdad? Y vemos cómo a través de los testimonios, vemos cómo Dios hace milagros en la vida de otros hermanos. Vemos cómo Dios se manifiesta a ellos y cómo pareciera haberse olvidado de nosotros, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes habrán experimentado cosas semejantes. Yo les debo de confesar que yo personalmente he experimentado cosas así. Y se siente pues un desánimo profundo, ¿verdad? Porque no sabes qué es lo que está pasando, porque preguntas a Dios pero no hay respuesta, porque oras y pareciera que nunca va a suceder nada, ¿verdad? Yo quisiera que leyéramos el capítulo 24, versos 13 al 31 de una manera muy rápida, ¿verdad? Del Evangelio según San Lucas, que dice así la palabra. Dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús que iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y empezó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Quiero detenerme un poco aquí, hermanos, para meditar precisamente en este último versículo, el versículo 16 que leíamos, donde resulta bien interesante la razón por la que Dios impidió que estos discípulos reconocieran a Jesús. Yo quisiera que noten, hermanos, cómo Jesús caminaba con ellos, pero Dios les impidió que lo reconocieran. Amén. Es bien curioso este dato, ¿verdad? Y yo quisiera que lo tomaran en cuenta, ¿verdad? Que a veces, así como a los discípulos de Emaús, que precisamente la palabra Emaús significa desánimo, ¿verdad? Como a estos dos hombres les sucedía algo parecido a lo que muchas veces nos sucede a nosotros en la actualidad, ¿verdad? En medio del desánimo que a veces tenemos por situaciones personales que vivimos, creemos y sentimos que Dios no está con nosotros. Sin embargo, el versículo 15 nos revela algo bien interesante. Jesús iba con ellos, pero Dios les impidió que lo reconocieran. Amén. Vamos a seguir leyendo más adelante. En el verso 17 dice: Él les preguntó, es decir, Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Versículo 18. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuese condenado a muerte y lo crucificaron. Atención con esto, iglesia, porque quiero que también lo tomen en cuenta el versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Yo quiero que empiecen a identificarse, hermanos,
con estos hombres, porque precisamente resulta interesante que dice este último versículo, nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que había de rescatar a Israel. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no decimos cosas semejantes? En medio de nuestras necesidades, en medio de pruebas difíciles, ¿verdad? En medio de un dolor profundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo tenía la esperanza de que Jesús me respondiera? Yo tenía la esperanza de que Dios contestara mi oración. Yo tenía la esperanza de que Jesús me resolviera este problema, pero ya han pasado días, han pasado meses, han pasado quizás muchos años y no hay respuesta de parte de Dios. Yo por eso les digo, hermanos, que es interesante lo que pasaban estos hombres, porque es algo parecido a lo que muchos de nosotros pasamos en la actualidad. Tenemos desánimo, perdemos la esperanza en Dios, quizás como lo habían hecho estos hombres, que habían perdido la esperanza en Jesús, en que Jesús era el Mesías que había de rescatar a Israel, ¿verdad? Sin embargo, iglesia, les vuelvo a hacer énfasis, Jesús caminaba con ellos. Amén. Verso 22, vamos a seguir leyendo. No obstante, algunas de las mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles que les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto trabajo creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Pero Jesús hizo como que se iba a seguir hacia adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó hasta la casa donde descansarían, y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron en este mismo instante. Pero Jesús desapareció de su mirada. Amén. Hermanos, es importante que nosotros siempre estemos conscientes de que a veces en medio de nuestras necesidades difíciles, en medio de aquellos momentos en los que sentimos que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros, en aquellos momentos en los que sentimos que Dios desapareció de nuestras vidas, es importante que sepas que a pesar de todo esto, así como con los discípulos de Emaús, Jesús va contigo. Aunque tú no lo puedas ver, aunque quizás no lo puedas sentir, aunque tú veas y vayas a la iglesia y veas que en la vida de otros hace milagros, en la vida de otros se manifiesta, a otros les contesta sus oraciones y a ti no, déjame decirte que este pasaje es muy claro. Este pasaje, hermanos, que leíamos nos deja en claro que a pesar de que a veces pensemos que Dios no está con nosotros, la verdad es que va caminando con nosotros. Lo que pasa es que a veces Dios no nos permite verlo por alguna razón, ¿verdad? Dios tiene sus planes. Ustedes saben que Dios es un Dios que siempre actúa por alguna razón, ¿verdad? No hace las cosas solamente por hacerlas, no hace las cosas sin objetivos, ¿verdad? Si Dios a veces no nos permite sentir la presencia de su presencia, si a veces no nos deja ver a Jesús en nuestras vidas, es porque tenemos que aprender algo, o tenemos que saber, o nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Pero algo sí deja claro, Jesús siempre va contigo. Así que, hermano, si Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, debes estar seguro de que así será. Así que recobra el ánimo, porque también dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque tú no sientas que Dios está contigo, la verdad es que sí lo está.
Sigamos adelante con ánimo y con valor. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.